tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Vina Arquitectura vamos a mostrar el día de hoy cómo poder descargar cualquier software de Autodesk de manera gratuita y bueno, con todas las características que tiene un software eh, de licenciamiento comprado, ¿no? En este caso vamos a tener que ir a Autodesk. Les voy a dejar el link debajo de los comentarios en la reseña. Autodesk Free Software. Y bueno, esto es una campaña que Autodesk tiene ya hace bastante tiempo sobre poder permitir para cuestiones académicas que podamos utilizar estos software. Actualmente había unas restricciones en AutoCAD. Bueno, no tanto restricciones, sino que había una leyenda en donde aparecía que era destinado únicamente para el uso estudiantil. Obviamente, pues es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. Esto ya se ha quitado y las características son al full. Se los recomiendo porque, bueno, tenemos bastantes beneficios al contar con una cuenta de Autodesk. Y lo que voy a hacer es darle clic aquí donde dice Sync Inc. Y bueno, tendrían ustedes que crear una cuenta nueva. Lo voy a hacer por este ejemplo. Voy a poner José Luis y voy a poner otro correo que casi no utilizo, luisco@live.com, luisco@live.com. Mi password y digo que acepto, ¿no? Voy a guardar y me dice que está hecho, que todo ha sido creado sin ningún problema, ¿no? Tengo aquí mi verificación. Lo que tengo que decirles es que verifique mi correo, que es correcto. Dice que está hecho. Y una vez que tengo eso, ya tengo aquí el Autodesk Manage, que es justamente donde puedo descargar algunos de los productos y actualizaciones. Y bueno, si me regreso a mi página de Autodesk Free Software, y por ejemplo voy a descargar a lo mejor uh, Formit, o no, bueno, sigo con el mismo, Navisworks, Singing. Tendría que poner mi correo, luisco@live.com.mx, mi password. Aquí me piden que ponga mi información básica. En este caso le voy a poner que es México. Y que soy, en este caso dependería qué tipo de rol quiero estar usando. Si soy educador, en este caso, me pide el nombre de la facultad, ingeniería, en este caso, arquitecto, uso personal, site. Ok, y bueno, tenemos que ponerle completo. Nacional, autónoma de México. Aquí está, listo. La dirección, bueno, la puedo buscar. Y es una dirección. Y bueno, sería esta. Listo. Tendría que hacer es Ciudad de México y Coyoacán, por ejemplo, Coyoacán. Mi número asociado
y listo. Una vez que llené toda esa información, me va a permitir descargar los software. De manera, en este caso lo hice eh, como académico, de manera gratuita para cuestiones académicas o cuestiones educativas, ¿no? Espero que les haya servido este tutorial y bueno, no olviden suscribirse.